Buenas a todos, esta es la tutoría número 14 de dinámica. En esta tutoría van a haber problemas del capítulo 17 y 19. Bueno, el primer ejercicio de la tutoría es un ejercicio del capítulo 17. En este ejercicio se ve cómo dos barras de diferentes masas van a impactar entre sí y la primera barra le va a dar un impulso a la segunda o le va a dar una velocidad a la segunda. Entonces los datos del problema tendríamos que es el W de la barra AB, dice que es 5 libras, y eso es un error en el enunciado que dice 1.5 kilogramos. Es el W de la barra CD es igual a 3 libras. Corrigiendo el error, ese es el valor de la masa. Entonces lo que pasa, bueno, además dice que el coeficiente de restitución entre la punta K y la otra barra es 0,8. Entonces le piden que averigüe el ángulo máximo, o sea, el ángulo cuando C para de moverse, que se obtiene. Entonces ese es el objetivo del problema. Pero para realizar este tipo de problemas siempre es útil dividir este problema en diferentes secciones, o esto para facilitar cálculos. Entonces, para este problema se va a dividir entre la sección donde la barra está completamente vertical hasta justo antes del choque, que es cuando la barra se encuentra en esta posición. Luego, el siguiente va a ser el análisis del choque o del impacto, y por último va a ser cuando la barra ya impactó y le dio la velocidad a la barra CD y va a llegar al punto máximo. Entonces se va a dividir este problema, se va a dividir en 3 secciones. Recordamos que para este tema siempre vamos a ocupar las inercias, entonces va a ser lo primero que se va a calcular. Entonces recordando que la inercia de las barras son 1/12 de la masa por el largo al cuadrado. Y recuerden que siempre tenemos que hacer uso del sistema de unidades. Entonces, en este caso, 1/12. En este caso, recordando que la masa es el peso dividido entre 32.2, y además tenemos que la longitud es 30, pero para convertirlo a pies sería 30 entre 12. Y esto dio un resultado de inercia de 0,0809. Y para la otra, que es exactamente la misma fórmula, da un resultado de 0,0485. Entonces, ya teniendo las dos inercias, podemos proceder a realizar el cálculo de la primera sección. Entonces, para lo que es el cálculo de la primera sección, tendríamos primero la barra cuando se encuentra completamente horizontal, y luego justo antes de que choque, que se encuentra completamente vertical. Entonces, para esto sería representada como la posición 1 y la posición 2. Recuerden que la posición 2 es justo antes del choque. Entonces, vamos a poner nuestra referencia aquí. Y la referencia siempre va positiva hacia arriba. Entonces, en la posición 1 tendríamos una energía potencial 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque está justo en la referencia. Recuerden que era la posición del centro de masa. Entonces está justo en la referencia y entonces sería 0. Y la energía cinética también sería 0 porque parte de reposo. Entonces no existe movimiento. Y esto va a ser igual a todo lo que hay en la posición 2. Recuerden, la posición 2 sí existe movimiento, por lo que en el centro de masa va a existir una velocidad y además va a haber un giro, que este giro se va a ver representado como W. Podemos relacionar la velocidad y el giro con el radio, entonces recordemos que la velocidad es igual a W por R,
y teniendo que R es la mitad de la longitud porque es justo en el centro de masa. Entonces tendríamos que V sería AW por la mitad de la longitud sería 30 entre 2, que sería 15, entre obviamente 12 porque hay que convertirlo a pies. Entonces ya con eso tendríamos la velocidad. Entonces la energía potencial, recuerden que era la altura por el W. En este caso la altura es una altura negativa porque va hacia opuesta a la referencia, ¿verdad? Entonces tendríamos menos y va hasta la mitad, que igual sería entonces 15 entre 12, porque la mitad de 30 es 15, ¿verdad? Por el W, que en este caso es 5 porque es 5. Perdón, energía potencialmente se ha representado como una V grande. Luego tendríamos las energías cinéticas, que serían dos. Recordemos, traslación y rotación. Entonces traslación sería 1/2 de la velocidad al cuadrado por la masa, y la de rotación sería 1/2 de la inercia por el W al cuadrado. Entonces ahora lo que se procede es hacer un despeje y ponemos todos los datos que ya tenemos. Entonces todo lo que está en 1 se tiene que igualar a todo lo que está en 2. Entonces en 1 simplemente tenemos la energía potencial más la cinética, que ambas son 0. Entonces 0 es igual a todo lo que hay en 2, que serían las potenciales y las cinéticas. Iniciamos con las potenciales, que sería menos 15 entre 12 por 5. Y ahora vamos con las cinéticas, que sería más 1/2 de la masa, ¿verdad? Recuerden que la masa va dividida entre 32.2 por la velocidad al cuadrado. La velocidad ya hemos dicho que, como todo tiene que estar en términos de W, era 15 entre 12 por W al cuadrado más 1/2 de la inercia, y la inercia con el cálculo anterior habíamos dicho que era 0.0909 por el W al cuadrado. Y ven que ahora tenemos una ecuación que solamente depende de W. Esto es casi siempre que tenemos que hacerlo, que dependa solamente de W, que es la velocidad angular. Entonces ya podemos hacer fácilmente un despeje y nos damos cuenta que W, y en este caso, como estamos en la posición 2, voy a poner el subíndice 2. Entonces W2 sería igual a 6,21 radianes entre segundo. Entonces esto es la velocidad de la primera barra, que era la barra AB, en la posición 2, que es justo antes del choque. Ahora ya tenemos una sección del problema listo. Ahora tenemos que continuar con la sección donde impactan. Entonces, o donde chocan también. Entonces, vamos a hacer el análisis de cada barra. Entonces, tendríamos primero la barra AB. Tendríamos que la barra AB en la posición 2 se va a mover con una velocidad. Entonces, las velocidades se multiplican por masa. Y también va a haber un giro, que serían W multiplicada siempre por inercia. Y estos serían los W2, porque esa sería la posición 2, que es justo antes del choque. Luego nos encontramos con el impacto. El impacto lo que va a generar es en el punto, recuerden, donde había K, va a haber un impacto. Eso es representado como una integral de K de T. Y también, para compensar, va a aparecer aquí una reacción, pero eso no es tan importante. Y esto va a tener una distancia de B, porque todavía no sabemos cuánta distancia existe desde arriba, desde A hasta K. Perdón, sería desde B hasta K. Todavía no sabemos. Entonces, esto lo igualamos a después del choque. Entonces, ¿qué pasa después del choque?
después del choque vamos a tener una velocidad a la que después del choque el momento le va a llamar 3. Entonces tenemos una velocidad 3 por la masa y un giro W3 por la inercia. Entonces, ahora sí, para esto es como una, se puede hacer sumatoria de fuerzas en X, Y y también se puede hacer sumatoria de momentos. Pero lo más fácil sería aplicar sumatoria de momentos aquí para poder quitarnos todo lo que son las reacciones en el apoyo. Entonces se hace una sumatoria de momentos en B, que sería el punto superior. Entonces tendríamos primero esta parte. Recordemos que la velocidad también puede ser representada como L medios, que es la longitud medios, por el W, porque era, recuerden, W por R, y el R es la mitad de la longitud. Entonces tendríamos que la sumatoria de momentos en B, tendríamos la masa por la velocidad 2 y el brazo de palanca, que es la mitad de la longitud de la barra, entonces L medios, más el W2 por la inercia. Todos estos son torques positivos. Luego tendríamos este, que sería contrario, que sería un torque negativo, o momento negativo, con brazo palanca B y magnitud integral de K de T. Y en el momento 3 tendríamos igual velocidad 3 por la masa por la mitad de la longitud, que es el brazo palanca, más la inercia por el W3. Entonces esto ya tendríamos listo para la primera barra. Ahora esta sería una ecuación. Podemos ponerle número ecuación 1, pero tenemos que hacerlo también para la barra CD. Entonces la barra CD, más bien lo que le va a pasar es que inicialmente ella estaba en reposo, que sería la posición 2, que era antes del choque. Luego ella va a recibir como un impulso o un impacto que va a tener la magnitud integral de K, va a generar una reacción aquí igualmente, y finalmente vamos a lograr que obtenga una velocidad. Voy a ponerle una velocidad 3 porque igual sería el momento después del choque, ¿verdad? Solo que voy a ponerle 3 CD para poder identificar. Al igual que una inercia con un W3 CD por la inercia CD. Ahora sí, ya podemos aplicar nuestras ecuaciones, o podemos hacer igualmente una sumatoria de momentos en el punto B. Como inicialmente no tenemos nada, porque inicialmente está en reposo, no habría nada aquí, pero sí existiría el SDK de T por nuestra brazo palanca B. Esto es igual a la velocidad 3 por la masa por la mitad de la longitud, que es el brazo palanca, y eso es igual a 3 por la inercia C. Entonces, ahora, como las variables que todavía no sabemos es esta, y tenemos dos ecuaciones, esa es nuestra ecuación 2, podríamos hacer igualar, despejar en ambos lados este término, ya en este ya está despejado, y igualar ambos términos. Entonces, vamos a unir la ecuación 1 con la ecuación 2 y vamos a lograr una ecuación en conjunto. Entonces, recordando que la inercia tenía un valor y las velocidades,
voy a poner de una vez el despeje simplificado. Entonces tendríamos que sería 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado por el W en el momento 2 menos 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado por el W3. Estos son de la barra AB, recuerden. Y esto es igual a la suma, que es lo que está de este lado, que igualmente sería 1/3 de la masa CD por la longitud al cuadrado por el W3 CD. Ven, todo tiene que ponerse en términos de los W's, ¿verdad? Entonces las velocidades las ponemos en W y las inercias podemos despejarlas fácilmente. Entonces con eso tendríamos una ecuación completa, y a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 3. Vean que esta ecuación tiene como variables el momento 3, W3 y W3CD, y la constante que ya nos calculado, que era W2, anteriormente ya nos calculado. Ahora sí, ya hicimos impulsos. Ahora por último nos queda la ecuación de impacto elástico. Entonces, para la ecuación de impacto tenemos que acordarnos la fórmula, que era la velocidad de un cuerpo, vamos a ponerle A, menos la velocidad del cuerpo C, finales son iguales a la velocidad de A sub 0, o sea, la velocidad inicial, negativa, más velocidad C inicial, positiva, por la constante E. Entonces, estos son velocidades, pero vean que nosotros ocupamos W, y esa sería la velocidad justo en el punto de impacto K, o sea, la velocidad en K. Recuerden que esta velocidad tenía una distancia o un brazo D. Entonces, la velocidad en este caso A es igual al W que sea por el brazo palanca B. Pero nos damos cuenta que en todas tienen B. Entonces al final las B se van a cancelar, porque va a ser B entre B. Es una constante que se va a cancelar. Entonces podemos pasar directamente a los W. Entonces tendríamos que sería W, eso es después del impacto. Entonces W3 menos W3 de DC es igual a menos W2 y inicialmente, W2, y inicialmente el otro cuerpo estaba estático, no se movía, en reposo. Entonces sería 0 por la constante E. Y ven que tenemos las mismas variables que en nuestra ecuación 3. Entonces aquí vamos a lograr nuestra ecuación número 4. Ahora podemos hacer una igualación o resolver un sistema 2×2 que tiene variables, las variables W3 y W3CB. Entonces podemos hacer un sistema 2×2 con las dos ecuaciones que anteriormente habíamos calculado. Entonces, ecuación 3 y ecuación 4 en un sistema 2×2. Vamos a hacer el despeje de una vez. Vean que como a todos lados, aquí tenemos 1/3, todos los 1/3 se pueden ir. También las L al cuadrado se pueden ir. Y las masas, nos damos cuenta que, recuerden que era W entre 32.2, entonces los 32.2 también se van a ir.
Entonces, al final nos va a quedar la ecuación 3, nos va a quedar que sería 5, que era el W, por W2 menos 5 por W3 es igual a 3 por W3CD. Y para la ecuación 4 nos va a quedar 3 menos 3CB W2 por 0.8, que era el coeficiente de restitución. Entonces, despejando ese sistema 2 por 2, vamos a obtener que W3 es igual a 2,02 radianes y W3CD es igual a 7 radianes entre segundo. Eso es redondeado, ¿verdad? Entonces, ya tenemos antes del impacto analizado, luego tenemos el impacto también analizado. Ahora nos falta la última sección del problema, que sería cuando la masa o cuando la barra estaba en esta posición vertical. Esta es la CD, y por último ella va a llegar a un ángulo máximo que se va a llamar, vamos a llamarlo zeta. Entonces esa sería la posición 3 hasta la última posición, que sería la posición 4. Entonces de aquí a aquí podemos hacer el análisis de energías. Entonces ponemos nuestra referencia nuevamente arriba, referencia y referencia, sacamos las H's, nos damos cuenta que está justo a la mitad con una velocidad. Recuerden que hay una velocidad y un W, y al final es el ángulo máximo, que es cuando él está en reposo. Entonces, para lo que es la posición 3, tendríamos la energía potencial, que sería negativa, ¿verdad? Entonces, la mitad de la longitud de la barra 15 dividido entre 12 por el W, que es 5. Recuerden que la fórmula era H por W. Esto para la energía potencial en 3, y la energía cinética en 3 sería 1/2 de W3, esto es CD al cuadrado por la masa CD, más 1/2 de la inercia CD por W3 CD al cuadrado. Y recordando de nuevo que la velocidad 3 CD es igual a la longitud 15, la longitud media entre 12 por W3 CD. Ahora sí, vamos con la posición 4. La posición 4 es un poco más compleja, lo que es la energía potencial, porque viene dada con un ángulo. Entonces tendríamos que lo que es energía potencial 4, recuerden que era H por W, pero en este caso H viene dada por la distancia de L medios por L medios, que es la hipotenusa, por coseno del ángulo, en este caso por 3. Recuerden que la masa esta era 3. Entonces, por último, hacemos una igualación del momento, o sea, de todas las energías en 3, va a ser igual a todas las energías en la posición 4. Entonces nos va a quedar una ecuación final. Voy a poner de una vez los valores, las valores constantes que conocemos. Entonces ponemos primero las energías cinéticas, que sería 1/2 de 3 entre 32.2 por la velocidad
que la velocidad era 7 por el radio, que era 30 dividido entre 2 por 12 al cuadrado, más 1/2 de la inercia por el W al cuadrado menos la energía potencial. Y recuerden que la energía potencial era la masa 3 por la altura, que la altura era 15 dividido entre 12. Y esto es igual a 3, bueno, negativo, por 15 entre 12 por coseno del ángulo. Entonces, ven que es una ecuación donde la única variable que tenemos es la variable ángulo. Entonces, finalmente, podemos obtener los valores de ángulo. Recordando que siempre el ángulo va entre, o sea, no se puede pasar de 360. Entonces, sería 105.5 grados. Esta sería la solución del ángulo máximo que tiene el cuerpo o la barra 2.